Bueno, a nuestro grupo nos correspondió lo que es la amiloidosis. Nuestro grupo va a estar conformado por Johnny Candela Valencia, Daniel Andrés Corso Chaparro, Isabela Miranda Mesa, Valentina Ruiz Molano, Jefferson Orejuela Agudelo y Valentina Ramos. Entonces, eh, vamos a tener que la amiloidosis va a ser una enfermedad que se va a asociar a enfermedades inflamatorias y enfermedades hereditarias. Eh, la amiloidosis lo que va a producir es un daño tisular y al haber un daño tisular va a producir una disfunción de diferentes estructuras u órganos del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Es que van a haber unas proteínas que van a encontrarse mal plegadas y van a alojarse en el espacio extracelular y esto va a producir, esto es lo que nos va a llevar a que se produzca la amiloidosis. Listo, entonces su nombre de amiloide deriva de que tiene un parecido con la forma del almidón. Entonces, ¿qué pasa con el amiloide? Aquí tenemos que unas proteínas fibrilares van a alojarse en el espacio extracelular. Entonces, en el espacio extracelular y va a haber una acumulación que va a producir que haya una atrofia de las células por una opresión que va a generar como tal el acúmulo de estas proteínas. Entonces, cuando sucede esto, entonces cuando hay atrofismo celular, vamos a tener de que esas células no van a perder como tal su funcionalidad. ¿Listo? Entonces vamos a tener de que el amiloide va a tener unas características físicas y unas características químicas. Entonces, en las características físicas vamos a encontrar que van a ser fibrillas no continuas, pero además de eso no ramificadas. Y van a ser unas proteínas beta mal plegadas. En las, en las características químicas vamos a tener que va a estar compuesta por 95% de proteínas fibrilares y el restante, que es el 5%, va a estar compuesto por sustancia P y glucoproteínas. Entonces, las proteínas principales de lo que es el componente amiloideo, vamos a tener de que va a ser la proteína AL, la proteína AA y la proteína AB y otro tipo de proteínas. Entonces, estas proteínas, eh, dependiendo del tipo de amiloidosis, entonces asimismo se caracterizará la proteína. Las proteínas no actúan todas de la misma manera, por eso esta proteína en la amiloidosis puede cambiar. Entonces, vamos a encontrar que en la proteína AL, vamos a encontrar que básicamente se va a encontrar en lo que van a ser tumores malignos porque hay una proliferación de células plasmáticas y va a ser una cadena ligera de inmunoglobulina. Vamos a tener también la proteína AA, eso es una proteína que va a derivar de una única inmunoglobulina que va a ser en el hígado y que este tipo de proteínas se van a asociar a lo que va a ser la inflamación crónica. También tenemos las proteínas AB que van a ser derivadas de la proteína precursora amiloidea. Y entre otras proteínas que no son tan principales, pero que también juegan un papel dentro del tipo de amiloidosis, tenemos la transpiretina, la TTR y la microglobulina. Patogenia y clasificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede del por qué estas proteínas fibrilares se alojan y se acumulan en el espacio extracelular? Y también en el espacio intracelular, entonces vamos a tener de que cuando hablamos del espacio intracelular, los proteosomas van a ser incapaces de hacer degradación de este tipo de proteínas. Y lo mismo sucede en el espacio extracelular, pero vamos a tener de que los macrófagos son los incapaces de hacer degradación. Entonces, la clasificación, vamos a tener clasificación de tres tipos, según la proteína, según eh, una clasificación bioquímica y una clasificación subclínica. Entonces, en las proteínas vamos a tener que van a haber proteínas normales. ¿Qué quiere decir? De que
eh, genéticamente ya hay una predisposición a que este tipo de proteínas funcionen mal. Vamos a tener proteínas mutadas. Estas proteínas van a ser proteínas normales, pero que por agentes externos en cualquier momento pueden cambiar y volverse mutadas, se pueden mutar. Vamos a tener la clasificación subclínica. Entonces, en la clasificación subclínica vamos a tener lo que va a ser la amiloidosis primaria, que va a ser asociada a células plasmáticas y va a ser asociada a, a cánceres como, por ejemplo, un mieloma múltiple. Y en la secundaria vamos a tener que va a estar asociada a lo que van a ser las enfermedades con inflamación crónica. Por último, vamos a tener una clasificación bioquímica. Puede ser sistémica o localizada. Cuando hablamos de sistémica, es que va a afectar varias estructuras o varios órganos del cuerpo. Puede afectar corazón, riñón, tubo digestivo y van a ser al tiempo. Cuando hablamos de localizada es que puede afectar una sola estructura o órgano, o al riñón, o al hígado, o al corazón. ¿Listo? Entonces pasamos a lo que va a ser la amiloidosis primaria. Entonces aquí vamos a tener que va a ser una distribución sistémica y va a estar asociada por proteínas AL, como ya lo había explicado antes. Entonces, colocando como ejemplo el 5 o el 15, y el 15% de las amiloidosis primarias se va a producir por mielomas múltiples. Entonces, los mielomas múltiples van a tener una proliferación clonal de células plasmáticas y esto va a ocasionar una amiloidosis. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Hay algo que se llama el potencial amiloidógeno, que esto quiere decir de que no siempre que haya un mieloma se va a producir una amiloidosis. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la secuencia de aminoácidos que tenga esta proteína. ¿Listo? Bueno, vamos a tener también lo que hace la amiloidosis secundaria. En la amiloidosis secundaria va a ser una distribución sistémica, pero aquí va a estar compuesta por proteínas de AA, no van a ser proteínas AL. Entonces, como estamos hablando de secundaria, sabemos que se va a asociar a procesos inflamatorios crónicos. Entonces, un ejemplo vamos a tener que va a ser la artritis reumatoidea. También tenemos la espondilitis anquilosante y los pacientes que consumen heroína por vía subcutánea también tienen una incidencia, una probabilidad de desarrollar amiloidosis secundaria. Entonces, ¿qué pasa acá? Primero que todo se produce la inflamación. Una vez producida la inflamación, entonces empiezan a liberar sustancias como interleuquina 1, interleuquina 6. Estas sustancias lo que van a hacer, van a estimular la secreción y la estimulación de la proteína SAA en el hígado. Entonces, aquí van a haber dos problemas. Aquí pueden suceder dos cosas o podemos tomar dos vías para que se produzca la amiloidosis secundaria. Y es que se puede producir un daño o un defecto enzimático, motivo por el cual los monocitos no van a ser capaces de hacer una degradación de este tipo de esta proteína SAA. Y también vamos a tener un defecto genético donde va a haber una incapacidad de los macrófagos para poder hacer degradación de este tipo de proteínas. Bueno, y tenemos otro tipo de amiloidosis. Vamos a tener la amiloidosis heredofamiliar, que va a ser fiebre mediterránea, por ejemplo, fiebre mediterránea familiar. Aquí vamos a tomar de que es una enfermedad autosómica recesiva y aquí también se va a presentar un proceso inflamatorio. Otro ejemplo que tenemos va a ser la polineuropatía amiloidótica. Entonces, en la polineuropatía amiloidótica va a haber una mutación de las proteínas TTR. Eh, Listo, también tenemos la amiloidosis asociada a hemodiálisis. ¿Y aquí qué va a suceder? La diálisis sabemos que es como un filtrado, eh, el filtrado que ya no puede hacer el riñón por un paciente que tiene una insuficiencia renal, entonces se hace mediante diálisis. Entonces, esta diálisis, el filtro de la diálisis como tal, no va a ser muy bueno
y lo que va a producir es que hay un aumento, va a producir un depósito de la microglobulina B2. Hoy en día pues ya se pueden, ya hay mejores filtros, o sea que este tipo de amiloidosis pues ya ha disminuido. Vamos a tener la amiloidosis localizada, que va a ser un depósito nodular amiloide. Vamos a tener amiloide endocrino, que vamos a tomar como ejemplo el carcinoma medular de tiroides. Y por último vamos a tener la amiloide del envejecimiento, pues que como su nombre lo indica, esto se ven pacientes que pasan los 70 años y que tienen patologías como cardiopatías, ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias cardíacas. Bueno, vamos a tener la morfología, vamos a ver que las estructuras de diferentes órganos se van a ver afectadas y van a cambiar. Se puede decir un síntoma principal de esas estructuras es que va a haber una megalia de los órganos. Vamos a tener un agrandamiento de los órganos porque vamos a tener un aumento de proteínas en el espacio extracelular. Entonces, por lo menos lo que sucede en el riñón es que estos depósitos de proteínas fibrilares van a quedar en las arteriolas, en la parte interna de las arteriolas, de las capas, y esto va a producir una isquemia, va a taponar las arterias, las arteriolas, y va a producir una isquemia. Entonces, cuando se produce una isquemia al nivel renal, el glomérulo va a dejar de hacer su función, que va a ser eh, filtrar las sustancias que debe filtrar. Vamos a tener en el hígado que cuando hay una amiloidosis avanzada, en el hígado va a haber una pérdida de los hepatocitos. Pero bueno, el hígado es un órgano que va a seguir funcionando normal. Vamos a tener en el vaso una sintomatología como hace la esplenomegalia. Y por último vamos a tener que desde el punto de vista cardíaco, entonces estos depósitos de proteínas fibrilares van a estar en medio de las fibras musculares del miocardio. Entonces esto va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, entonces vamos a tener las características clínicas. Entonces el paciente va a tener debilidad, va a tener pérdida de peso, va a tener mareo o síncope y va a tener complicaciones de los órganos principales como son el riñón, el hígado, el vaso, corazón. Además va a tener incapacidad para deglutir y tiene probabilidad de que sufra isquemia. Por último, tenemos lo que va a ser el diagnóstico. El diagnóstico vemos que se va a hacer mediante la biopsia. Entonces se va a tomar el órgano, se va a tomar la estructura afectada, se le va a tomar una biopsia y después de esto se va a llevar al microscopio donde se va a producir una tinción de rojo Congo. Y aquí es donde vamos a determinar o vamos a poder saber la amiloidosis, si es o no es y qué tipo de amiloidosis es. Y también se puede hacer por proceso de electroforesis. ¿Listo? Entonces, esta información fue basada en el libro de Robbins y Cotran, Patología Estructural y Funcional, edición 9, capítulo 6, página 257 a la 262.